Si tienes niños, pasajeros poco cuidadosos en los asientos traseros, o vas a llevar cosas en los asientos traseros también, te recomiendo 100% que mires este accesorio porque va a serte muy útil para mantener la parte trasera de tus asientos como si estuvieran nuevos. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te enseño los protectores de Arcoche para proteger la parte trasera de tus asientos delanteros y te enseño cómo quedan montados en el Tesla. Pues eso, llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza de cómo podía solucionar en las rayaduras que tengo en la parte trasera de los asientos delanteros, porque entre los niños, llevar cosas y bueno, que la silla que tenía antes al girar rozaba la parte trasera del asiento, pues me han quedado unas marcas que no me gustan y bueno, quería ver alguna forma para camuflarlo, taparlo, arreglarlo, algo. Y Arcoche pues al final me ha dado la solución enviándome estos protectores. Los protectores en cuestión son estos. Son súper sencillos de colocar, van enganchados con unas pestañitas al asiento, tiene estas pestañitas que van enganchadas y luego pues unas bridas que se enganchan en la parte trasera, en la parte inferior del asiento, ¿vale? Para que quede tirante y bien ajustado. Bueno, por si estáis interesados os dejo en la parte de abajo, en la descripción, el enlace al producto y recordar que con el código NORTE tendréis un descuento del 20%, no solo en estos protectores, sino en todos los artículos de la página web. Así que ahora vamos a colocarlos, que ya veréis que es súper fácil y os enseño cómo quedan. Aunque primero os voy a enseñar cómo tengo los asientos. Bueno, y como podéis ver, yo tengo aquí el asiento este y la silla esta, que al girarla me roza aquí en el asiento, ¿vale? Y entonces el problema es que me lo deja todo rayado. Bueno, pues aquí os enseño cómo me tienen los asientos, entre que ponen los pies por aquí y luego esto aquí que se ve más brillante, es que la rugosidad del asiento ya no la tiene, porque de rozar con la silla la parte trasera, esto se ha quedado como pulido, rozado, ¿vale? Y entonces pues bueno, me daba un poco de toque cuando lo veía. Así que lo primero que vamos a hacer es pegar una limpiecilla a esto y luego ponemos los protectores. Venga, para limpiar esto, pues bueno, pues un APC y la bayetita, tiqui 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 y apañado. Y así quedaría más o menos. Como veis por aquí tengo más rayones, esto ya es más profundo. Entonces todas estas cosillas son las que, pues bueno, al final te dan al ojo y es mejor taparlas si no se pueden reparar. Vamos a empezar colocando las del lado de la otra silla, porque es más fácil de quitar esta silla, así que colocaremos aquella que es más fácil y luego pues tendremos ya un poco más de sitio para poner este de aquí. La verdad que el tacto me recuerda bastante al del coche, de los asientos, y luego las costuras están bastante bien, no hay ninguna que esté como algún despunte raro ni nada, o sea, están bastante bien hechas. Vale, pues entonces vamos a colocar el protector, que es de esta manera. Hay que ir enganchando las pestañitas estas de aquí, ¿ves? Estas pestañas por lo que es el plástico. Vamos estirando un poco para abajo para que se vaya enganchando y quedando tieso. Una vez que tenemos todo enganchado, ¿vale? Intentamos tirar un poco para abajo para que quede bien tenso. Engancharíamos las tiras estas que vienen aquí debajo del asiento. Bueno, y así es como quedaría uno de ellos, ¿vale? Esto tiene los pliegues estos, pero según vaya pasando el tiempo se irá estirando porque al final ha venido así plegado. Y el enganche pues estaría por ahí. Hay unos trocitos como duros que se puede enganchar ahí y te queda esto pues tirantito, te queda pues eso, así, bastante bien. Y ya me pueden dar ahora patadas, lo que sea, que esto está protegido ya.
esto ya está protegido. Así que ahora vamos a colocar el otro, que es lo mismo, y os enseño el resultado final. Bueno, y así sería el resultado final. Ya están colocados los protectores. ¿Veis? Está esto protegido, ya no tiene aquí la marca del esto. Tiene aquí una pequeña marca del empaquetado, pero bueno, esto se le irá quitando ahora con el tiempo. Ya veis cómo ha quedado. Protegidos los dos asientos. Una solución pues súper fácil de colocar, rápida, sencilla y además barata. Así que bueno, ahí tienes la solución para que mantengas la parte trasera de tus asientos delanteros como si estuvieran nuevos. Da igual que le peguen patadas, que los rocen, que lo que sea, que eso no se va a estropear porque los tienes bien protegidos. Así que nada, te recuerdo otra vez que si estás interesado te dejo el enlace en la caja de descripciones y que con el código norte pues tendrás un descuento del 20% no solo en ese artículo sino en toda la página de Arcoche, ¿vale? Así que nada, si te ha parecido útil, si te ha dado una solución que no sabías, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!